¿Qué tal, maestras, maestros? Muy buenas tardes. Un placer poder estar compartiendo con ustedes esta temática, libros de texto. Para nosotros ya es muy importante tener toda la información referente a lo que nos está presentando Nueva Escuela Mexicana a través de su plan y programas de estudio. Y en este momento analizaremos los libros de texto. Y me gustaría invitarlos a hacer un recordatorio hablando un poquito de la educación en México a través de la historia. De esta manera, partimos recordando un hecho fundamental, y es aquel que tiene que ver con el analfabetismo. En 1910, en la Revolución Mexicana, el analfabetismo representaba un 82.1%. A raíz de esto, comenzamos, pues, un proyecto educativo. Posteriormente, en 1921, con la actual Secretaría de Educación Pública, en aquel tiempo, Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, inician los programas como misiones culturales, la educación primaria urbana, la educación secundaria, impartida por UNAM, y además la formación de maestros en modalidad oral y por correspondencia. En 1931 tenemos un aporte importante que es a través de la Escuela Nacional Mexicana, y esta representando la base de la pedagogía mexicana. ¿Y en qué consistía esta Escuela Nacional Mexicana? Pues es precisamente aquella que nos da elementos necesarios para nuestro país. En ese momento se solicitaba el nacionalismo, la democracia, la actividad social y activa, conservar y mejorar la salud, el vigor físico de los alumnos, familiarizarse con las cosas y fenómenos más importantes del medio, familiarizarse con las actividades sociales del medio y con el uso de los instrumentos más comunes de trabajo, adquirir las virtudes sociales como el hábito del trabajo, la cooperación mutua y el espíritu de la colectividad. Además, desarrollar el espíritu de la iniciativa y los sentimientos de veracidad y responsabilidad, y además capacitar para formar planes y proyectos y llevarlos a cabo con perseverancia. No olvidemos que era importante dominar los procesos elementales de la cultura. Vayamos a 1934, 1940, en donde surge la educación socialista. Reconocemos a través de la imagen el contexto a nivel mundial en que estábamos viviendo. De esta manera, el artículo 3º constitucional indica que la educación impartida por el Estado será socialista, gratuita, científica, técnica, socialmente útil, desfanatizadora e integral. En 1940 y 1946, en la Escuela de la Unidad Nacional, hablamos de una educación integral para la paz, democracia, justicia, nacionalismo y solidaridad internacional. En 1946 a 1952, identificamos un espíritu de unidad en el mundo y la vida. Y es a través de la UNESCO en donde se nos señala que todos los hombres, sin distinción de raza, credos, color o posición social, deben unificarse en la conciencia y en el ideal común de la fraternidad universal. Tenemos en 1959 la fundación de la CONALITEC, y es aquí también donde se presenta un nuevo programa de estudios. Es derivado de este proceso que se presenta el plan de 11 años de 1960 a 1975. Además, hablamos de 1961, en donde existe un marco curricular del programa, metas y aplicaciones,
y en 1964 ya la aplicación de ese plan y programa de estudios. Es importante que nosotros identifiquemos también que nuestro país es alguno de los pocos que tienen como objetivo primordial el entregar libros de texto gratuitos. Esto buscando que la cultura, la educación, la ciencia sea para todos. ¿Qué nos ofrecía ese plan de 11 años en el plan y programa de estudios? En este plan de 11 años encontramos los métodos globalizadores, los proyectos, los centros de interés, las jornadas de trabajo, talleres. Hablamos también de conceptos, habilidades, destrezas, actitudes, áreas vitales, metas y conocimiento disciplinar. Vemos también la protección de la salud y mejoramiento del vigor físico, la investigación del medio y aprovechamiento de los recursos naturales, la comprensión y mejoramiento de la vida social, la adquisición de los elementos de la cultura, actividades prácticas, creadoras y además las distintas asignaturas que hoy de igual manera identificamos. Dentro de 1960 tenemos los libros de la patria, que se convirtieron en los primeros libros de texto. Esto, al igual que muchos otros, con varias ediciones en donde se buscó ir mejorando cada una de ellas. Estos libros de texto, en primer y segundo grado, los alumnos recibían un cuaderno de trabajo y a partir de tercero se entregaba además un libro de texto. La idea de aprendizaje estaba basada en la repetición de ejercicios similares entre sí y en la memorización de reglas, fórmulas y definiciones. De esta manera, la concepción de enseñanza era la de mostrar a los alumnos el contenido a partir de explicaciones dadas por el maestro o en el libro de texto, para luego aplicar y ejercitar lo aprendido en el cuaderno de trabajo. Habremos de tener bien en claro lo importante es que ahorita, en el año 2023, no tengamos maestros trabajando bajo esta concepción de enseñanza. En 1975 reconocemos la reforma educativa, en donde hablamos de una educación integral por líneas de pensamiento, etapas, áreas y asignaturas. En 1976 a 1982 encontramos un Plan Nacional de Educación, en donde habemos de identificar primaria para todos los niños, enseñanza técnica, educación de adultos, la UPN y además la educación para los adultos a través del SEA y el objetivo primordial, elevar la educación básica del mexicano a 9 años. En 1981 encontramos un libro de texto para primero y segundo de primaria, estos basados en proyectos. Si podemos identificar en lo que correspondiente a preescolar dentro de ese mismo plan, podemos identificar un libro que hablaba de una planificación general de programa, un libro 2 con la planificación por unidades y un libro 3 con apoyos metodológicos. Aquí tenemos un ejemplo de estos libros que nosotros podemos identificar en su contenido. Esto dentro de ese material. Un material en donde podíamos encontrar, pues, poemas, lecturas sencillas para los niños de primer grado. Vamos a 1983 y 1988, en donde hablamos sobre una revolución educativa. El objetivo de esta revolución era elevar la calidad de la educación en todos los niveles a partir de la formación integral de los docentes, la educación como un proceso permanente y socialmente participativo. En 1989-1994 identificamos una modernización educativa a través del nuevo modelo educativo. Del 2001 al 2006 nos encontramos en el Programa Nacional de Educación, en donde su objetivo era articular la educación superior de manera coherente, la oferta educativa, las vocaciones y el desarrollo integral de los estudiantes, con la demanda laboral y los imperativos del desarrollo regional y
nacional. Viajamos a 2007, 2011, en donde se presenta un nuevo programa sectorial de educación y pues de aquí tenemos los elementos que recordamos nosotros perfectamente, ¿no? Que hablan acerca de la reforma integral de la educación básica, en donde pues encontramos algo que a mí me parece que fue un gran acierto, en donde hablábamos acerca de las competencias para la vida, encontramos también los campos de formación, elementos como la cultura local, el plurilingüismo, la pluriculturalidad, saberes de los pueblos y además un apoyo fundamental para los docentes, motivado e invitando a nuestra propia formación con las habilidades digitales para todos. En 2017 tenemos un nuevo modelo educativo en donde encontramos también distintos elementos que podemos identificar como esas competencias para la vida, pero además la intención clara de una educación de calidad en condiciones de equidad. Viajamos hasta el 2019, en donde tenemos ahora nueva escuela mexicana y pues sabremos de reconocer que el plan de estudio Nueva Escuela Mexicana se presenta en el contexto del momento histórico, cultural, civilizatorio y tecnológico de México de hoy, antecedido por las reformas educativas del siglo XX, todas aquellas que pudimos revisar y recordar en este momento. Es importante reconocer que en todas las reformas educativas se han declarado la educación humanista e integral. Y además hay conceptos de educación para la vida, la paz, la democracia, la inclusión para la diversidad, la seguridad, la pretensión de la calidad, equidad y libertad, creatividad, el impacto comunitario situado y la educación permanente. En el 2022 hemos identificado una nueva familia de libros de texto y esta familia nueva de libros de texto nos lleva a la siguiente pregunta y es, en realidad, ¿cuál es la innovación de los libros de texto gratuitos que presenta Nueva Escuela Mexicana? La primera de ellas es básicamente la reconceptualización filosófica. Buscar a través de estos libros de texto entender la necesidad de un cambio de la filosofía educativa. El siguiente aspecto habla de la innovación en el sentido de procedimiento y esto encaminado a la manera en que fueron elaborados los propios libros de texto, haciendo una convocatoria y con participación de docentes y no solo de especialistas, y además en el proceso en el que serán aplicados en las distintas aulas los libros de texto, ¿no? Cómo se van a desarrollar, cómo se van a implementar con nuestros alumnos. Y aquí vemos también precisamente que a través de esta reconceptualización encontraremos la función que tienen estos libros de texto en la nueva escuela mexicana. Nos surge otra pregunta que tiene que ver en el hecho de cómo los libros de texto podrán contribuir a considerar el contexto donde se ubica la escuela. Ya hemos escuchado y es importante que nosotros recordemos que esta nueva familia de textos tiene distintos escenarios y hablamos de un escenario en el aula, escenarios escolares y escenarios comunitarios. Estos tres escenarios están atendiendo una articulación entre los campos formativos y además tienen un complemento en que podemos encontrar libros de saberes disciplinares, libros para el maestro y la maestra y además libros de múltiples lenguajes. Estos libros, pues hemos estado observando algunas versiones piloto y podemos encontrar dentro de ellos algunos elementos que podemos considerar. Es importante que sepamos también que los libros de texto no son lo único que el maestro puede emplear en el aula. Siempre van a ser un complemento adicional. Estos escenarios, pues,
de los libros de texto están buscando atender todos los fines, criterios y la orientación propia de la nueva escuela mexicana bajo un paradigma educativo sociocultural y utilizando las metodologías sociocríticas para el diseño de las actividades. Esta metodología de proyectos en los libros de texto gratuitos que hemos podido encontrar, pues son precisamente a través de estos escenarios comunitarios en que nos presentan el cubrir las distintas necesidades emocionales de conocimiento, de desarrollo físico, pero hay uno en particular que me llama la atención que tiene que ver con las necesidades axiológicas, que no son otras más que las necesidades humanas fundamentales. Y esto es buscar que estos libros de texto permitan la subsistencia, la protección, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, la identidad y la libertad. Hemos identificado también nosotros que cada uno de estos libros de texto tendrán distintos proyectos para poder desarrollar, ¿no? Y aquí es donde yo identifico el principal reto, ¿no? El poder inmiscuirnos en el manejo de estos libros de texto de acuerdo a esos campos formativos y de acuerdo al campo formativo, el poder desarrollar estrategias adecuadas para guiarnos a través de la modalidad de proyecto que nosotros podemos identificar. Si es un proyecto con enfoque STEAM o un proyecto en aprendizaje de servicio, habremos de inmiscuirnos en la manera en que podemos desarrollar ese tipo de proyecto y cómo, apoyándonos del libro de texto que a bien presentará pasos a seguir dentro de él, cómo nosotros podemos enriquecer este desarrollo de proyecto para que pueda brindar auténticos aprendizajes. Y bien, ¿cuáles son las características que tienen estos libros de texto? Ya hemos podido encontrar por ahí filtrados en distintas redes, en distintos espacios, por distintos educadores, algunos libros de texto. Yo les quiero recordar cómo están integrados y cómo se nos informó anteriormente en nuestra reunión de Consejo Técnico Escolar lo que habría de contener dentro del libro de texto. Nosotros vemos los ejes articuladores que a bien y en este momento ya debemos tener de conocimiento y vemos también los campos formativos, identificando cada uno de ellos. Quiero que vayamos a la esencia de este proyecto. Independientemente del tipo de proyecto que vayamos a desarrollar, habremos de buscar una forma de aprendizaje, encontrar áreas de igualdad, un proceso de aprendizaje colectivo, un rol para los centros de aprendizaje, una integración curricular, una formación integral y además contenidos dentro de él que generen y sean desarrollados a raíz de la experiencia. Por eso nos presentan un proyecto centrado en un esfuerzo comunitario para lograr un objetivo válido por los componentes de esta comunidad. Y nosotros en cada uno de los proyectos que nos presenten los libros de texto, habremos pues de identificar elementos en donde nos digan exactamente qué campo formativo está atendiendo, qué eje o ejes articuladores se están fortaleciendo al desarrollar este proyecto. Y esto es importantísimo que nosotros lo tengamos ya bien claro, que identifiquemos ese icono que representa y sepamos también qué es lo que estamos formando en el sentido como nos presentan comunitario. Hay un libro para la maestra y el maestro también que han denominado un libro sin recetas. Y este libro sin recetas, pues tal cual nos está diciendo, no, no te estoy dando una receta tal cual que tengas que seguir para poder. Te estoy dando una guía, un material de apoyo que tú podrás utilizar
como bien lo dice, y es otro reto, nos apoyará en ese codiseño. También busca que este libro fortalezca la ecología de saberes como una mirada crítica. Habla también de la necesidad imperante de un trabajo colegiado y de igual manera establecer vínculos pedagógicos en los tres escenarios. Y de igual manera ofrecer recomendaciones de materiales de consulta, bibliografía y prevínculos, entre otros. Quisiera yo cerrar esta breve intervención con una frase que me encantó para compartirles en este momento y tiene que ver con aquello que nos enriquecerá enormemente en la vida, se acerca con un sentido de maravilla y descubrimiento, y siempre desafiándose a sí mismo a probar cosas nuevas. Nate Perkus. Y de verdad crean que es aquello que nos enriquece, que nos permite maravillarnos, que nos invita a descubrir, a desafiarnos, lo que realmente nos hace disfrutar y vivir la pasión de nuestra vocación. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Los invito a compartir dudas, preguntas en canales adecuados para poder irnos fortaleciendo. Muchísimas gracias.